Telas Sofás, la mejor adaptación de un videojuego de la historia. La única serie de un videojuego que ha tenido la brillante idea de que igual para adaptar un videojuego estaría bien haberlo jugado antes. ¡Qué locura! Un nuevo género cinematográfico llamado Pedro Pascal cuidando de cosas. Un niño espacial verde. Pero si en la serie casi no hay zombies. ¿Qué pasaría si The Last of Us fuese un videojuego? Hemos contratado a una IA para decirte que eres gilipollas. Que le den a like y se suscriban. Si no quieres que Baby Yoda te mate esta noche mientras duermes. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de The Last of Us. La serie pues es capaz de tomar por completo el control de una hormiga y convertirse en su huésped tal y como desees. El opening de la serie es similar al del juego, y también al de Juego de Tronos o La Casa del Dragón. El hongo forma la silueta de Estados Unidos al extenderse. Y estos dos hongos representan a Ellie y a Joel. Gustavo Santaolalla sacándosela otra vez, el mismo compositor que en los juegos y a cargo de este musicote. Vemos también una cara justo aquí y cómo el hongo se extiende desde su cabeza al morir, ya que el Cordyceps infecta el cerebro. Lo primero que vemos es una ventana, como en el menú de inicio de The Last of Us 1. La almohada de Sarah tiene una mariposa, justo como la almohada de la niña en el prólogo. Vemos una pelota de fútbol en el tablón y varios trofeos de fútbol justo en su ventana, pues Sarah jugaba a este deporte también. Está la misma tarjeta de cumpleaños con el dinosaurio sobre su escritorio que le dedicaba a Joel y que encontrábamos nada más empezar. Un póster de The Clash, la mítica banda, aunque en la habitación original es de The Bash. Otro póster de Destiny's Child de 2003, otro de Beyoncé. En la radio escuchamos Tomorrow, un tema de Avril Lavigne que salió en 2003. En el instituto de Sarah hay una foto de Bush cuando aún era gobernador de Texas en 2003. Todo el episodio sucede en este año. En el cuarto de Joel vemos un cuadro muy similar al que tiene en el juego. E incluso la cinta de correr. La camiseta que lleva Sarah es la de Hallican Drops que recordamos, y las paradas del tour de la parte trasera son localizaciones que luego visitaremos en el juego. Boston, Pittsburgh, Jackson, Salt Lake City. Joel dice: ¿Has hecho los deberes? Indicando el poco tiempo que pasa en casa con su hija. En la radio oímos: Continúan los altercados en Yakarta. ¿Yakarta? En Yakarta está la mayor fábrica de harina del mundo, que es donde empieza el siguiente capítulo. Recordemos que en la serie el hongo no se transmite por esporas, sino por la harina. Es harina. Por eso Joel y Sarah no se infectan. Joel olvida comprar harina para hacer tortitas. ¿Lo de hacer tortitas? Perdona. A Sarah no le gustan las pasas en las galletas que le ofrece su vecina. ¿De qué quieres hacer las galletas? ¿Chocolate? Con pasas. ¡No mames, qué asco! Rechaza las galletas porque dice estar a dieta. Si os apetece. Pero estoy a dieta. Tommy no toma tortitas tampoco. ¿No iba a haber tortitas? De nada, por salvarte la vida, hijo de... Y Joel olvida la tarta de cumpleaños. ¿Y la tarta? Mañana compro una. Pero la vieja come galletas. Que el hongo se transmita por estos brotes es un guiño a un enemigo descartado del juego y al periódico que encontraba Sarah en el baño del juego, que menciona que unos cultivos infectados comenzaron la infección. Cuando Joel va a mirar la hora, se echa la mano a la muñeca para recordar que no tiene reloj. Algo de lo que ya se ha dado cuenta a su hija. Joel y Tommy trabajan juntos, ¿Van los del hormigón? como en el juego. Tommy, escucha, es el contratista. El coche de Tommy tiene una pegatina de veterano de guerra, lo cual explica por qué se maneja tan bien con las armas. En clase vemos a un alumno que hace un gesto nervioso con la mano. Este chaval ya está infectado, seguramente se contagió desayunando por la mañana en su casa. Y mueve la mano así porque uno de los primeros síntomas es la pérdida de control de las funciones motoras, que pasan a ser controladas por el hongo, resultando en estos espasmos. Así que aquí el Cordyceps ya ha empezado a manifestarse. Llegamos a la tienda de relojes. En el juego lo primero que oímos es el sonido de un reloj. Sarah, Joel y el mundo entero se está quedando sin tiempo. La radio del comienzo, los coches de bomberos, todo son señales. La verde, esta te gusta. Que la vieja no quiera comer más galletas es otro síntoma de la infección, la pérdida del apetito. La peli de Curtis y Viper 2 es un guiño a The Last of Us 2.
Curtis and Viper 2. He's really into him. De las pelis que chequea Sarah son La Pantera Rosa, Murder Ball y Breathing Fire. La vieja abre la boca porque el hongo empieza a tener hambre y el perro huele el hongo. Cuando Joel llega a casa, dice: Por fin has cerrado con llave. esto se debe a que Sarah no se siente segura. Lleva todo el día viendo cosas raras y escuchando altercados. Así que por eso cierra la puerta con llave. Bien hecho. Ambos replican casi diálogo a diálogo esta conversación. Vendo drogas duras. ¿De dónde has sacado el dinero? Vendo drogas. Vemos la guitarra de Joel. Sarah entra en casa de la vieja, pero esta ya no está en la silla de ruedas. ¿Dónde están? El Cordyceps puede curar otros padecimientos de una persona. Este viejo con la cara paralizada está vivo y ya está infectado. Tarda en infectarse tan poco porque lo han herido en el cuello. Y según vemos luego, si te hieren aquí, en unos minutos estás jodido. Luego le vemos atacar a otro vecino fuera. La huida en el coche, la granja en llamas, la carretera cortada, todo es igual. ¡Es igual! Cómo la cámara se mueve imitando cómo podíamos movernos en el coche con Sarah para ver todo el caos. Vemos el avión perdiendo el control a lo lejos. Aunque aquí es una rueda del avión lo que acaba provocando este accidente. Este soldado es Craig Massey, el director de la serie, en un cameo. Cuando el soldado dispara, Tommy dice: ¡Ayúdame! fue soldado, sabe que se trata de una herida mortal. Y justo cuando Joel cae con Sarah, el reloj se rompe. Un reloj que siempre marcará la hora en la que murió su hija y que le recordará esto siempre que lo mire. Que sonase el tema Tomorrow de Avril Lavigne no era casualidad. No solo expresa que Sarah es una adolescente, sino que refleja lo que Joel le decía a Sarah antes de morir. Vas a ponerte bien, ¿vale? Y que el mañana sería distinto. Muy distinto. Y al igual que en el juego, cuando incorpora a Sarah al volver la cámara, ya se ha ido. Venga, mi amor. Sarah. Podrás jugar si te apetece. Esta soldado miente al niño para evitar que sus últimos minutos en la Tierra sean aterrados. Es Joel quien luego se deshace de sus restos, pues vemos los mismos cordones. Hay un cartel de Marlene que está siendo buscada como los que veíamos en Boston. También está el lema de los luciérnagas, el graffiti. Y el soldado con el que trapichea a Joel tiene el mono, ya que es un adicto. Joel le pide la bolsa de plástico de vuelta, Necesito la bolsa. ya que los recursos en este nuevo mundo son limitados. Y ya sabemos cuánto le gusta a Joel craftear cosas. La navaja de Ellie es la del juego, la de su madre Anna, tal y como descubríamos en el cómic. Por eso le cabrea tanto que Joel pise el único recuerdo que ésta tiene de su madre. Dame mi navaja. La actriz que da vida a Marlene es la misma que le da voz en el videojuego. El código de la radio tiene una B y una F, de Billy Frank del episodio 3. Y las canciones de los 80, como esta del final, significa que hay problemas. Cuando el soldado que conoce Joel les pilla, ¿Qué cojones? escuchamos el mismo sonido que en el juego ¿Qué cojones? cuando nos detecta un enemigo. Joel es deslumbrado por la linterna del soldado, lo cual le recuerda al soldado que les detuvo, por eso pierde los papeles de esta manera. Vemos a un chasqueador a lo lejos, encima de una azotea. El capítulo empieza en Yakarta, Indonesia, el lugar que mencionaba la radio. En el restaurante, sorpresa, todos están comiendo cosas con harina, salvo la doctora que toma una ensalada. Cuando hace la incisión en el cuerpo, vemos que dentro ya no hay tejido muscular, solo tejido fúngico, motivo por el cual la vieja podía volver a levantarse de la silla de ruedas. Cómo el hongo detecta a la doctora incluso debajo de todo ese plástico es terrorífico. Boom. La solución es bombardear todo, tal y como veremos que hicieron también en Estados Unidos. Bombardearon casi todas las ciudades grandes. Ellie es bañada en la luz, y es que ella es la luz de la frase de los luciérnagas. Es la cura, y además se establece un paralelismo con cómo nace Ellie. Vemos una mariposa que la conecta con Sarah, y cuando habla con Joel por primera vez también había una mariposa en la ventana. Es la clave para dar. dar con la vacuna de sus... Frase que completa Joel en un paralelismo con el juego. Whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh,
Jesus. En la puerta pone Super Caps. Están en una peluquería. Ellie se limpia el culo con una revista de cortes de pelo. La naturaleza se ha apoderado de la fauna urbana y vemos auténticos bosques en las ciudades, tal y como pasaba en la primera entrega. Vemos un peluche de una jirafa en el suelo. Las jirafas podemos encontrarlas por todo The Last of Us y representan la inocencia. ¿Tu novio? No. Lo suponía. ¿Con unos con la cabeza abierta que ven en la oscuridad? Ellie, sin quererlo, describe a los clickers del juego, que se orientan por ecolocalización. Superinfectados que van disparando esporas de... Y también a los bloated, que conoceremos más adelante. Y lo de las linternas al hombro es un guiño a la linterna del hombro que llevan en el juego. Vaya, es que no sé nadar. Y es que en The Last of Us debíamos buscar la manera de ayudarla a cruzar porque no sabía nadar. ¿Has matado a alguno sabiendo que han sido personas? Un adelanto de lo que supondrá para él dejar atrás a Tess. Los infectados del suelo reaccionan a la luz solar, tal y como lo harían los hongos, las plantas. Cuando Ellie jadea aquí, alerta al clicker. El hongo le ha partido el cráneo entero por la mitad hasta los dientes, pero conservan la boca intacta para poder continuar transmitiéndose, como ya hemos visto. Joel dispara al pecho al infectado, pero este no siente dolor. ¡Paraste de pecho, Colorado! Ahí ya no hay órgano, hay que apuntar a la cabeza, pues es donde el Cordyceps arraiga. Tess distrae a este infectado para salvar a Ellie, así que seguramente sea el que la muerde. Joel saca las balas del revólver y hasta ese mínimo sonido hace que el clicker se dé cuenta. Como se caen los escombros justo para impedirles volver atrás, algo que pasa también en The Last of Us. En el anterior episodio hacia el río! ¡Ahora voy yo! también pasaba esto. Tess mira a Joel con lágrimas en los ojos porque ya la han mordido, pero esta se calla. Incluso tiene pequeños espasmos en la mano. Cuando baja la escalera, se resiente de dolor por la mordedura. Esto es como en el juego, y Joel mira el reloj y después a Ellie porque está recordando a Sarah. Mientras caminan, justo aquí podemos ver que ya han mordido a Tess, pero no se dan cuenta. Como vimos en el cartel, a Tess no le queda mucho tiempo. Esconde la mano porque ya ha empezado a tener espasmos. Esta también busca un mapa. Y Ellie es quien se da cuenta de la mordedura. Está infectada. Vemos cómo el hongo se le mete por las uñas a este infectado, despertándolo, el mismo que infectará a Tess. Tess tenía sentimientos por Joel. Salva a quien puedas salvar. En el anterior capítulo lo gira cuando se duerme junto a él para que no le vea las heridas de la cara. Pero Joel estaba tan destrozado y hueco por lo de su hija que no es capaz de amar a nadie. Mira a Tess por última vez y aunque querría besarla, no puede porque eso lo infectaría con el Cordyceps. Quien le roba ese beso a Tess es el infectado, lo cual es asqueroso y tremendamente cruel porque el Cordyceps parece detectar que Tess ya estaba contagiada. La ve como a una igual. No la ataca ni la muerde y la besa para acelerar el proceso. La forma que tiene el Cordyceps de amar es extendiéndose y propagándose a todo. La serie entera trata el amor como algo que acaba siendo destructivo. Tess no puede encender el mechero porque el Cordyceps casi controla por completo su cuerpo, pero acaba tirándolo al suelo gracias a los espasmos que le provoca el Cordyceps. Y Tess muere. Joel aún tiene los nudillos resentidos por matar a aquel soldado a puñetazos. Acumula piedras. Entre montañeros, esto se usa para dejar marcas o a modo de pequeños recordatorios de alguien que ha fallecido. Este túmulo es para recordar a Tess. Ellie encuentra una recreativa del Mortal Kombat 2 y menciona a Maylina, Gemilina actuó bajo la máscara. el mítico personaje Traga entero y después potan los huesos. y su fatality, llamado el beso de la muerte, un guiño al beso que recibió Tess. Ellie encuentra un infectado en el sótano. Lo que vemos en su cara no son venas, sino los brotes del Cordyceps creciendo bajo su piel y floreciendo a través de ella. La fosa que encuentran muestra a una madre con su hijo, casi el mismo destino que sufre Joel junto a Sarah. Este soldado de Fedra marca las casas con una cruz roja, dato que encontramos en una nota del juego en Pittsburgh. Los agentes de Fedra están ayudando a los falsos evacuados con su equipaje para que estos no entren en pánico, pero vemos estas mismas maletas en la fosa. Su destino era la muerte y se los estaban llevando para ejecutarlos justo aquí. Conocemos a Bill, aún este sigue usando Windows 2000. ¡Claro, porque los del gobierno son nazis! Vale, ahora... Cuando sale del búnker vemos las botellas de vino perfectamente colocadas, bodega que luego degustará junto a Frank.
Vemos la iglesia que Bill convertirá en su casa en el juego. Escuchamos a Cream y su tema White Room, que trata sobre la soledad. Acorde con que Bill tiene ahora toda esta fortaleza montada, pero nadie con quien compartirla. Esta canción es de los 60. Por eso, luego en la lista de la radio, las canciones de los 60 significan que no pasa nada. Para Bill, representa un periodo de su vida en el que no sucedía nada. Cuando está cenando y viendo la tele, es un guiño a esta escena de su personaje de Ron Swanson en Parks and Recreation. Frank toca la canción mal aposta para que Bill la toque correctamente. Toca para Frank, de la misma manera en que Joel tocará la guitarra para Ellie. Esta canción es de los 70 y significa nuevo stock o algo nuevo, simbolizando la llegada de Frank a la vida de Bill. Descubrimos que la idea de la radio y las canciones fue de Frank. Canciones de los 80, si hay problemas. La discusión de Bill y Frank es un guiño a la que les hizo separarse en el juego y que acabó de un modo muy distinto. Cuando Joel y Tess van a verles, vemos que varias casas han sido pintadas, que han arreglado el césped, tal y como Frank quería. Quiero arreglar algunas tiendas. Tess y Joel están mucho más jóvenes. El envejecimiento de los personajes en esta serie es brutal. Medicinas. Podemos ayudarnos. Es Joel quien les proporciona las medicinas El redonda. cuando Frank enferma. Y seguramente son las mismas medicinas que usa para acabar con sus vidas. Necesito la bolsa. ¿Llama Joel? Bill menciona a Joel aquí porque cree que va a morir y confía en él para proteger a Frank. Frank está en silla de ruedas. De nuevo, el barrio está descuidado, pero al menos las flores siguen estando bien porque Bill las riega por Frank. En los cuadros de Frank vemos a Joel y en el dormitorio de ambos Frank pintó un retrato de Bill. Vemos algunos cuadros con trazos irregulares. Frank ya no podía pintar con la misma fluidez con la que lo hacía. El deterioro de su enfermedad le acabó impidiendo hacer algo que le gustaba y que este seguramente tenga esclerosis múltiple o lateral. En su último día vemos el atardecer sobre el agujero donde Bill encontró a Frank por primera vez. La plantación de fresas que ambos hicieron juntos. Se piden matrimonio junto al piano donde se besaron por primera vez. La casa es completamente distinta a la que vimos al comienzo. Ahora está llena de flores, de cuadros, paredes pintadas de otro color, de vida. Frank cambió su vida. Se casan al final porque el matrimonio era ilegal en Massachusetts hasta noviembre de 2003 y en la serie el Cordyceps se expande en septiembre, así que el matrimonio gay nunca fue legal para ellos. Deciden casarse el último día de sus vidas a modo de un acto de ya nos da todo igual, vamos a casarnos. Bill le prepara la misma cena con el mismo vino que la primera vez que cocinó para Frank. Incluso gira el plato y le sirve la bebida igual, con el mismo cariño, algo en lo que se fijó Frank la primera vez que lo conoció. No me pega mucho. Claro que sí. Y el ver cómo sigue haciendo lo mismo después de tantos años como esa primera vez, Frank sonríe, porque se da cuenta de lo afortunado que ha sido de poder envejecer junto a la persona que ama. Y ambos se van a la cama. El dormitorio antes estaba arriba, pero con los años y debido a la enfermedad de Frank, movieron el dormitorio de ambos a la planta de abajo para la comodidad de Frank. Cuando Joel y Ellie llegan, Joel se da cuenta de que las flores están secas y que no las han regado en mucho tiempo, lo cual le hace confirmar que algo va mal. Antes veíamos las velas encendidas y ya están derretidas. Y la mesa del comedor está intacta, tal y como la dejaron. La puerta de entrada se cierra debido a la corriente que hay en la casa por la ventana que Bill deja abierta en la habitación de ambos antes de acostarse y morir. Esto distrae a Joel lo justo para impedirle que entre en la habitación de Bill y Frank. Joel no deja terminar a Ellie la carta, porque vemos que Bill menciona que esperaba que Tess y Joel al final estuviesen juntos. La pistola que encuentra Ellie es la que Frank usa, una Beretta, la misma pistola que Joel le da a Ellie en el juego. Ellie se cambia de ropa y comienza a llevar la misma camiseta que en la primera parte de Last of Us, y Joel lleva su icónica camisa, que en este episodio pertenecía a Frank. Lo que hay en la nevera son los componentes que Bill le dejó a Joel para que pudiese construir una nueva batería para el coche. Vemos la ventana del dormitorio de Bill y Frank abierta, en un guiño de nuevo al menú del juego, pero también un símil de cómo ahora ese amor prevalecerá durante mucho, mucho tiempo.
Ellie posa frente al espejo con la pistola en plan Taxi Driver total. El libro de chistes de Ellie es la parte 2, justo como el que usa en el DLC de Left Behind, y el mismo chiste que lee en el juego por primera vez. Ellie encuentra la revista masculina de Bill y hace los mismos comentarios. ¿Por qué están pegadas las páginas? Ellie encuentra también una cinta de Hank Williams, pero en la serie la canción es otra, Alone and Forsaken, con un trasfondo más oscuro. Vemos un huevo de bisontes. Fueron cazados hasta la extinción en Estados Unidos, pero en la serie vemos que gracias a que el mundo se ha ido a la mierda, muchas especies como esta han podido prosperar sin que nadie las cace. Pasan junto a un Arby's, y que mencionaba Bill. Esto no es un Arby's. Los Arby's eran restaurantes, no comías gratis. Joel le explica a Ellie cómo funciona el sifón. Presión. No lo sabes. Sé que funciona. En el mismo diálogo que en el juego le explica cómo funciona una planta hidroeléctrica. Look, I know what it is. I don't know how it does it. ¿Robarnos? Se les ocurriría algo más. Joel se arrepiente automáticamente de haberla asustado. Nadie sabe que estamos aquí, ¿verdad? Nadie va a encontrarnos. Por eso se queda toda la noche despierto vigilando. Cuando Ellie mira al cielo nocturno, un adelanto de la fascinación de Ellie por las cosas del espacio, y la de Joel por los palos de golf. Las pelis que vemos en este cartel de cine, Underworld y Matchskin Men, fueron estrenadas en septiembre de 2003. Vemos una pila de restos quemados similares a los que encontramos en el juego en Pittsburgh. Vemos agujeros en las paredes y sangre en Fedra, indicativo de que alguien tomó los cuarteles. El NPC al que mata Joel lo hizo clavándole el cuchillo en el pecho, pues vemos la herida en el cuerpo. Ellie disparó en la columna, por eso el chico dijo: "Siento las piernas", porque Ellie lo deja paralítico. Joel lo mata por piedad, ya que no habría podido volver a caminar y hubiese sido un blanco perfecto para los infectados. Los vehículos que usan tienen el logo de Fedra tachado, y los periódicos que cubren las ventanas aquí tienen noticias del año 2003, año en el que se paralizó el tiempo en todo el mundo. Este hombre es Jeffrey Pierce, el actor que pone voz a Tommy, el hermano de Joel, en los juegos. El suelo palpita, adelantando la estampida de infectados que habrá en el siguiente capítulo. Joel acaba de conducir 13 horas, acaba de pelearse con unos saqueadores a muerte y encima tiene que subir 30 y pico plantas. ¡Me muero! Normal que quiera dormir. He visto que no oyes muy bien por el oído derecho. Por eso Joel la ignoraba en el coche, porque no la estaba escuchando bien. Cuando Sam y Henry los encuentran, Joel no pudo oírles llegar porque está durmiendo justo sobre su oreja buena, la izquierda, quedando la derecha, la que le falla, expuesta, e impidiéndole escuchar los cristales que dejó en el suelo o cómo se acercaban Sam y Henry. Joel enseñándole cómo coger un arma a Ellie es un guiño al juego, pero también a que Sam, cuando apunta a Joel, usa la pistola con dos manos, porque su hermano Henry también le ha enseñado lo mismo. No ha sido mi primera vez. Es una pista de cómo tuvo que matar a Riley en Left Behind. Los dibujos que vemos de Sam en las paredes son de este luchando contra agentes de Fedra. Henry le pinta un antifaz naranja a Sam, y cuando se asoma por la ventana vemos una franja naranja sobre Henry, como si este reflejo fuese otro antifaz, ya que para Sam, Henry es su mayor héroe. La tabla que usa Sam para escribir tiene el logo del pájaro loco, el mapa que dibuja Henry, la reacción de los niños jugando. La entrada del castillo pintado por niños es tal y como la de Pittsburgh en el juego. Incluso encuentran el mismo dibujo que el de la nota de The Last of Us 1, de un personaje llamado Ish, de quien era el barco que encontrábamos varado en la playa y que había logrado establecer una comunidad que aquí visitábamos en el juego. Incluso en una pizarra están las mismas reglas. El cómic es el mismo que el de los cómics del juego, como en el juego. El nombre de este episodio, Endure and Survive, es el nombre del trofeo que conseguimos en los juegos y reunimos todos estos cómics. 4, 5, 6 y 11. Son los mismos volúmenes que encontramos en la primera parte de The Last of Us. Henry habla de Michael, el hermano de Kathleen. Henry sería Judas, pues es quien lo traiciona. Y eso fue lo que les di a ese gran hombre. Judas en la Biblia termina con su vida por traicionar a Jesús, tal y como acabará haciendo Henry al final de este capítulo. El sonido en esta escena de la serie con el francotirador es el mismo que el que se emplea en el juego. Henry es el único que reacciona al disparo aquí, porque Sam no lo ha podido escuchar, porque está más sordo que Joel. Bueno, los niños mueren, Henry. No tarda en volverse en su contra, pues es una niña infectada quien acaba con ella.
Y Joel debe proteger a Ellie con un rifle en esta zona, tal y como debíamos hacer en este área en el primer de Last of Us. Aparece el mamadísimo, uno de los agarres que puede hacernos en The Last of Us. Se lo acaba haciendo al soldado de Kathleen. Sam le pregunta a Ellie por sus miedos, justo como hacía en el juego. I'm scared of ending up alone. Vemos a Sam despierto y le está dando la luz del sol. Sé que seguramente solo haya reaccionado como los infectados que veíamos del segundo capítulo. Sam, al ser sordo, este sigue siéndolo tras infectarse. Y no reacciona hasta que Ellie le toca el hombro. Así que el Cordyceps no cura todos los padecimientos de la víctima a la que contagia, solo cosas relacionadas con las capacidades motoras, y sucede lo que todos nos tememos. Nunca he matado a nadie. La primera vez que mata a alguien es a su hermano pequeño, el mismo al que juró proteger. De nuevo, el amor lo destruye todo. Ellie escribe "lo siento" en la tablilla de Sam y enrosca la cuerda porque sabe que nadie más volverá a escribir ahí. ¿Dónde está el oeste? Está enfadada porque lo único que quiere es encontrar un doctor que convierta su sangre en una cura para evitar que esto vuelva a pasarle a alguien como Sam, Tess o a Riley. No quiere quedarse sola. Y Ellie y Joel dejan atrás a Sam y a Henry para siempre. Joel tiene un ataque de pánico porque lo que sucede con Sam y Henry es para él de lo que puede llegar a pasar con él y Ellie. Por eso le pide a Tommy que se quede con Ellie. Es mejor que la deje. ¡No! Vemos un par de conejos blancos, en referencia al conejo blanco del juego. Ven una aurora boreal. ¿La aurora boreal? El mejor nombre de astronauta. En un guiño a The Last of Us parte 2. Al despertar, Joel murmura. Ella debería estar ahí, por favor. Aún lo sigue atormentando el recuerdo de su hija. La central hidroeléctrica parece tal y como la que encontrábamos en el juego. No preguntes cómo, no lo sé. Joel tiene otro ataque de pánico porque esto le recuerda cuando el soldado les detuvo a él y a Sarah. El perro no detecta el Cordyceps en Ellie, al contrario que el perro del primer episodio, que sí detectó el de la vieja. Tommy lleva la misma chaqueta que cuando se encuentran en el juego. Vengo a salvarte. Porque en el episodio 1 lo sacaba de la cárcel, Pero me han detenido. dando a entender que como hermano mayor, Joel siempre cuidaba de Tommy. En Jackson vemos el bar Tipsy Bison del juego y en el comedor, esta chica será Dina, quien conocemos en The Last of Us 2. El pony llamado Shimmer crecerá para convertirse en la montura de Ellie en la siguiente entrega. ¿Cómo está Tess? Ahí anda. Miente a Tommy sobre Tess para seguir ocultando que Ellie es inmune. Tu vida se detuviera. No tiene por qué detenerse la mía. Y justo mira el reloj de Joel, ya que para él su vida se paralizó cuando Sarah murió. Tommy estuvo allí y se arrepiente casi al segundo de decir esto. Al salir ve a una mujer muy parecida a Sarah de espaldas, si hubiese vivido, y a la que habría sido su nieta, pues Joel sería su abuelo. En la habitación hay un póster de Creep, de Radiohead. En la pizarra vemos el nombre de Sarah y el de Kevin, el hijo de María, que tan solo murió con 3 años unos días después del primer brote. La peli que ven en el cine es Goodbye Girl. La habitación y la dura discusión que tienen ambos es prácticamente igual. Y justo detrás de Joel hay un póster de una jirafa. Vemos adornos navideños y a Joel recordando a Sarah o la que habría sido su última Navidad. De pequeño quería ser cantante. Vemos los monos, que también encontrábamos en el juego, encuentran la misma lista, símbolos de los luciérnagas repartidos por el área y un mapa que muestra lugares como Seattle o Santa Bárbara, que Ellie conocerá en The Last of Us 2. En el juego, Joel es herido con los restos de escombros, pero en la serie es con el bate roto de su atacante. Ellie entra en pánico, pues sabemos que su mayor miedo es terminar sola en el mundo, tal y como le confesaba a Sam. Escuchamos otra vez la misma canción que sonaba al final del primer episodio. Y quien canta esta versión es la hija del director de la serie. El capítulo comienza desde la perspectiva de Joel, desde el suelo. Vemos en el saco de dormir una mancha de sangre enorme y cuerda. Ellie arrastró a Joel en el saco de dormir durante todo el camino con una cuerda atada al caballo. Vemos a Ellie corriendo en clase en un centro de Fedra. Todo esto es un guiño al cómic de American Dreams, donde se ve cómo Ellie fue transferida a un centro de Fedra, escuchando All or None de Pearl Jam, grupo del que Joel hace una cover de otra canción en la segunda entrega.
Las llaves que le ofrece el capitán tienen el logo de Naughty Dog, los creadores del juego. En la habitación de Ellie vemos dibujos de dinosaurios, naves espaciales, en un guiño de The Last of Us 2. El primer volumen del libro de chistes, un póster de la peli Red Planet, Inner Space, uno de los cómics favoritos de Ellie en el juego. La navaja de Ellie está sobre la mesilla. Vemos una cinta de cassette de Etta James y otra de Take On Me, Ajá, un tema que sonará en el centro comercial y que tiene un significado muy especial para Ellie y Joel en los juegos. Hay un póster de Mortal Kombat 2 que vimos en el episodio 3. La cama vacía es un guiño a que en Left Behind Ellie no tiene compañera de habitación. Riley le tapa la boca a Ellie, pero en el juego entra y le muerde en el cuello. Un adelanto del destino que sufrirán las dos. Le muestra la pistola y en Left Behind le muestra el collar de los luciérnagas. Como lo del 7-Eleven. No arruina la ceja que me queda. Lo cual explica por qué a Ellie le falta un trozo de ceja. Riley le da la pistola a Ellie. Por eso cuando Ellie consigue la pistola en la serie, recuerda a Riley. En la azotea vemos el título de Liberty Gardens en el edificio, justo como se llama el centro comercial del juego. Lo de las escaleras mecánicas sale también en el juego. Vemos un póster de Dawn of the Wolf, la mítica peli que aparecía en algunos carteles. ¡Cuidado! La parte superior de este póster es de un cartel de Lost in Translation. Riley pintó estos labios en este cartel para hacer reír a Ellie cuando viniese. Vemos un GameStop detrás. La canción que suena es una versión de Just Like Heaven de The Cure. Esta canción es de los 80, igual que el tema de Aha que oíamos en las escaleras. Y los 80 significan problemas por partida doble. Alcantarillado. El trabajo del alcantarillado que iba a hacer Riley es el que Joel acepta en el primer capítulo. ¿Alcantarillado? Pero si Riley hubiese aceptado, sería la encargada de vigilar a Joel. En el fotomatón vemos al conejo de la máquina que salía justo aquí, y la foto sale mal impresa, debido a que el paso del tiempo ha corroído los materiales de impresión. Rayas arcade es clavadito al del juego, el cual era un guiño a Eddie Raja, de Uncharted. Riley le hace el beso de la muerte que Ellie describía en el episodio 3. Pues botan los huesos. Y de nuevo otro beso más, que conduce a la muerte. ¿Qué le hicieron al caníbal? Le dieron la espalda. Un adelanto de los caníbales que estamos a punto de conocer en el capítulo 8. El Nacho Macho es un guiño a Uncharted 4, donde Elena trabajó por primera vez. You worked at a Macho Nacho? It was a high school job. Las bombas que encuentra Ellie podrían ser las que vimos que volaron la pared donde Tess estaba cautiva en el episodio 1. La linterna de Ellie falla, Pedazo de... en referencia a cómo debíamos agitar el mando para que las linternas de The Last of Us funcionasen. Llevan las mismas máscaras. Suena el tema de I Got You Babe, el mismo que cuando se besan en Left Behind. Riley ya está infectada y justo detrás de ella el dibujo de un fantasma y un cementerio, adelantando su muerte. De nuevo, el amor es nocivo. No ha sido mi primera vez. Ellie, al ser inmune, tuvo que matar a Riley con sus propias manos cuando el Cordyceps la infectó por completo. Estoy aquí. Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. David lee Revelaciones 21, el penúltimo capítulo de la Biblia previo al Apocalipsis. El cartel que vemos aparece con el mismo lema en el juego, un guiño a que David es el que les provee carne humana. ¿Qué es? Venado. Y voy yo y me lo trago. La niña que llora es la hija del hombre a que Joel mataba al final del capítulo 6. Enterraremos a tu padre en primavera. David le está mintiendo, ya que el cuerpo de su padre será usado para alimentar a toda la comunidad. ¡Ña, ña, 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 ña! ¡Te hice comer a tus padres! Este es Troy Baker, el actor que da vida a Joel en The Last of Us. ¿Para cuánto tiempo tenemos? Entre conejos y ciervos. Esto se refiere a cuánta carne de personas les queda para sobrevivir, tal y como vemos luego en el almacén, donde tienen cuerpos colgados. ¿Y medicinas? Ellie está desesperada por medicinas. Claro. Hace que David sospeche de que ella es la niña que busca. Con penicilina. La penicilina, curiosamente, se obtiene de un hongo. ¿De dónde sale la penicilina? De los hongos. El plato de David está notablemente más lleno que el de los demás. No solo aprovecha su condición de líder para comer más que el resto, sino que disfruta. A James le cuesta comer más porque es quien ha tenido que destrozar el cuerpo, tal y como vemos luego cuando deciden acabar con Ellie. El caballo acaba muriendo también y Ellie cae de él. Joel tortura a los dos secuaces de David. Eso por caníbal.
El local se prende fuego de forma distinta. En el videojuego es un farol que se cae. Es fértil, se multiplica. Esa frase también es del Génesis de la Biblia. La visión de David del amor es como la del Cordyceps, violenta y a la fuerza. Forcejear un poco es lo que más me gusta. Ellie acaba con David y todo lo que representa para ella. ¿Qué pasó, pequeña? Es la primera vez en toda la serie que se dirige a Ellie como si fuese su hija Sarah. ¿Qué pasó, pequeña? Lo sé, mi amor, ya lo sé. Vemos el reloj de Joel y comprendemos que este no quiere perder a Ellie y estará dispuesto a todo para protegerla. Anna es interpretada por Ashley Johnson, la actriz que da vida a Ellie en The Last of Us. La granja en la que se refugia es un calco de la granja que Ellie y Dina tienen al final de la segunda entrega. Hasta el tractor de la entrada. La habitación en la que se esconde es una habitación de niños. Sale la navaja de Ellie, corta el cordón umbilical de Ellie con la misma navaja impregnada con la sangre del infectado al que acaba de matar, es decir, la sangre del Cordyceps. Así que Ellie pudo haberse contagiado o bien por el mordisco o más bien porque su madre corta el cordón umbilical con la navaja infectada. Y una palabrota. Ellie también es una mal hablada como su madre. Cuando llega Marlene, Anna está cantando otra canción de A-ha, la misma banda que le encanta a Ellie cuando es adolescente. Pero esta canción es de los 80 y ya sabéis lo que eso significa. Anna tiene la navaja en el cuello por si se transforma para terminar con todo antes de poder hacerle daño a su hija. Lo corté antes de que me mordiera. Lo hice antes. Y miente a Marlene sobre si el mordisco fue antes o después de nacer Ellie. Este capítulo termina también con una mentira de Joel Lo juro. a Ellie. Anna envuelve a una Ellie recién nacida en el abrigo que ésta llevaba al comienzo, el mismo abrigo que Ellie lleva durante el resto de la serie. Joel encuentra un bote de conservas, las mismas que devoraron cuando Ellie y él acamparon por primera vez. Está intentando animarla, tal y como hacen el juego en esta parte. Había una guitarra. Había pensado en enseñarte. Tal y como mencionan aquí en el juego, y la guitarra que veíamos en casa de Joel, y cómo enseñará a Ellie a tocar la guitarra. Ellie deja a Joel tirado con la escalera cuando va corriendo a ver las jirafas, y llega el momento jirafas tan mágico al igual que en el juego. Joel sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Pues te has reído, capullo. No me he reído. Anda que no. Pero vaya menudas vistas. La jirafa de la serie es de verdad, y se llama Nabo. Mi Nabo. Visitan el mismo campamento médico que el del juego. A la uva morada. Respira, mujer. El chiste del libro es un guiño al juego, donde Ellie por poco acaba ahogada. Son emboscados ¡Granada y fumaza! y Joel se pone delante de Ellie para protegerla de la granada. Cuando se lo llevan, Joel se para justo aquí para mirar bien este cartel del hospital donde se ve que la planta de cirugía infantil está en la 6ª planta, donde está Ellie. La serie muestra el lado más frío de Joel, que es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Joel se queda con el arma de otro luciérnaga, al igual que en el juego cuando nos quedamos sin balas. Y detrás de Joel, una jirafa de nuevo. Mata al doctor de la operación de Ellie, que es el padre de Abby. Y es que una de las dos enfermeras es Laura Bailey, quien da vida a este personaje. ¡Muere! Joel se lleva a Ellie para acabar matando también a Marlene. En el coche Joel niega con la cabeza, porque intenta convencerse a sí mismo de que ha hecho lo correcto, pese a que la culpa lo reconcome. Lo juro. Y Ellie dice, en cierto modo, sabe que Joel le está mintiendo. Joel confiesa El tío que disparó y falló. Fui yo. que la cicatriz de su cara se la hizo él mismo. Trató de acabar con todo. Sarah murió. Mi vida ya no tenía sentido. Joel es el mayor infectado de la serie. En el momento en el que murió Sarah, ¡Estamos enfermos! Joel murió con ella. Ellie es la cura para toda la humanidad, pero al mismo tiempo es la única cura que existe para sanar la herida que la pérdida de Sarah dejó en Joel. Por favor. El tiempo lo cura todo. Esta vez no ha sido el tiempo. En el capítulo 5, cuando dispara con el rifle, solo protege a Ellie y a Henry y a Sam que les den. Joel es el gran egoísta de la serie, y el amor de un padre es maravilloso, pero también puede ser terrorífico, porque cuando amas a alguien de la forma en la que sea, serías capaz de quemar el mundo por proteger a esa persona. Pero que Joel se abra aquí en canal con Ellie y cuente lo que estuvo a punto de hacer, me hizo pensar en los muchos comentarios y mensajes vuestros de gente que estáis en un punto de vuestra vida
bastante crítico. Y es que lo mejor que podéis hacer es esto: hablarlo. Me alegra que al final no lo hicieras. Pedir ayuda a vuestros seres queridos, amigos, aunque creáis que no os van a escuchar, que estáis solos. Nadie está realmente solo. Soltar todo lo que tengas dentro ayuda, y debéis tener mucha paciencia con vosotros mismos y buscar esa luz en toda esa oscuridad que os rodea. Os prometo que si, al igual que Joel, que cualquier persona que esté lidiando con ansiedad, depresión, la obesidad, personas que no se sientan cómodas con su cuerpo, que simplemente sintáis que vuestra vida es una lucha constante, quiero que sepáis que si reunís el valor, la fuerza colosal para levantaros, os prometo que encontraréis esa luz y llegarán cosas maravillosas. Dale a like y suscríbete para encontrar esa luz en la oscuridad. Pero únete al canal como miembro para aparecer en los créditos de cada vídeo con el Guts de fondo y tremendo musicote, como han hecho todos estos panas desde el último vídeo. Así que muchas gracias a todos. Bueno, parece que la cosa se alarga. Sois muchos, ¿eh? En verdad, sí. Sois un huevo, madre mía. Gracias, pero yo me tengo que ir a jugar al bolón, pero bueno, ¿qué os contáis? ¿Qué tal el fin de semana? Leed Berserk.